Le vamos a dar un mantenimiento de primer nivel a este abanico, debido a que está haciendo mucho ruido. Vamos a tratar de encontrar el problema. Al parecer serían en la parte de los bujes y el eje. Y este abanico, desde que se adquirió, tenía algo de ruido, no molesto, pero algo anormal. Entonces hoy ya llegó la hora de tratar de remediar ese problema con un mantenimiento que vamos a lubricar el buje delantero o el trasero. Vamos a ver si el problema se elimina solamente lubricando. Como vieron, también limpiamos lo que son el aspa y las protecciones con un lavado utilizando una esponja suave con mezcla de jabón y agua jabonosa. Ese sería el mantenimiento, ahora sí que periódico, normal, que se le aplica a un abanico, el limpiar las aspas. Normalmente los bujes, pues mientras no pierdan esa lubricación de fábrica, pues, normalmente no es necesario estarlo haciendo. Pero vamos a ver en esta ocasión, pues tratar de corregir ese ruido. Como pueden escucharlo ahí, miren. Es un ruido molesto. Imagínense tenerlo que escuchar un rato seguido a un lado de ti, ¿no? Entonces sí, es bastante fuerte. Lo vamos a aprender más para que escuchen el problema. ¿Lo escuchan? Pues ahora sí que con la fricción del aire ya puesto lo que son el aspa, se incrementa un poco más el ruido, ¿no? No tiene problemas en cuanto a velocidades, giratorios, si bien el sistema, echa aire correctamente, simplemente es el ruido molesto que tiene bastante elevado. De nuevo. Ok. Bastante fuerte. Vamos a desarmar esta parte. Y la tapa también trasera. Esto solamente se pega un tirón bastante fuerte. Esto tiene un seguro, compresor, que hace que esto algunas veces viene bastante fuerte. Es tirar firmemente hacia arriba, en línea recta, parejito, en este sentido. No he removido esta parte del sistema que hace girar el abanico. Hay que quitar lo que es el tornillo trasero usando un desatornillador plano y el delantero también, para tener un poquito más de acceso a la limpieza de lo que es el cuerpo, el embobinado. Vamos a ver. Normalmente estos bujes ya traen lo que es el lubricante o se lubrican antes de la colocación. ¿Sí? Entonces este en particular, pues al parecer no traía la calidad o la cantidad suficiente de lubricante para evitar el ruido por años de trabajo. Entonces fue considero una deficiencia aquí por parte del fabricante, que mejore su proceso, porque no es aceptable este ruido. No es aceptable. Y es una marca reconocida, entonces considero una falla
Vamos a empezar. Bueno, este es el antes. Vamos a ver qué tal sale el después. Oh, sí. Diferencia, ¿lo pueden escuchar? Entonces vamos a seguir inyectando más aceite en ese punto del eje, del rotor y el buje. Entonces fue cierta la sospecha con el buje delantero. Vamos a intentar inyectar, sigue funcionando, hasta saturar lo que es el depósito. Lo vamos a acostar para hacer que el aceite penetre todo lo posible. Ahí, por ejemplo, está sumergido. Esto sería como un lavado del buje, ¿no? Vamos a acostarlo en el piso para aún más tener ese servicio que queremos darle. Al final tenemos que recoger todo ese aceite. Y asegurarnos de limpiarlo bien, porque ese aceite va a empezar a escurrir, el exceso va a escurrir y va a salir por aquí y te va a manchar lo que es. Entonces tenemos que limpiarlo bien al final de este servicio. Como pueden escuchar, todavía escucho ruidos fuertes. Quiero pensar que es el buje trasero. Ese es un poquito más complicado de acceder a él, porque está la parte del engranaje que hace que gire el abanico, y dentro de ese sistema hay unos balines presionados con un resorte, que es el que hace que entre o salga el sistema para girar el abanico, que hace que gire. Okay. Muy diferente el sonido a hace unos momentos. No hay juego, ni arriba, ni jalar, ni hacia los lados. Eso indica que los bujes están en perfectas condiciones. No hay juego a los lados, ni hacia arriba o abajo. Por lo tanto, el rotor no tiene ese movimiento. Cuando se dañan unos espaciadores que están entre lo que es el eje y el buje y el cuerpo, tiene juego, entonces el eje se empieza a salir y también genera un problema de pesadez en el arranque. Ok, voy a pausar un poquito el video para seguirle con el eje trasero.
diferente totalmente. Vamos a darle unos minutos para que termine de correr apropiadamente el lubricante. Ese aceite debemos extraerlo completamente y no debe de mezclarse con la grasa, porque la grasa es para muchos años y si es mezclada con aceite se va a rebajar la calidad y vamos a tener un problema posterior ahora de lubricación en los engranes. Entonces, con este tiempo suficiente hay que extraer lo que son el aceite en exceso ahora de la parte trasera y proceder a armarlo. Esa es primera, segunda y tercera. Cuando no tienen aspas es difícil apreciar la velocidad porque el motor no tiene carga o una fricción con el aspa y al aventar al aire. Es como se nota la diferencia en las velocidades, la fuerza en el embobinado con el campo magnético. Sin aspas es difícil percibir en qué velocidad tienes. Vamos a armar. Vamos a extraer el aceite. Aunque déjenme decirles que no se ve nada de aceite. A ver si alcanzan a apreciarlo ustedes. Permítanme. No se alcanza a apreciar con la cámara, pero yo alcanzo a ver que no hay aceite acumulado. Entonces ese aceite, una de dos, se metió dentro del buje, en el contenedor, en la parte donde almacena el aceite, o lo tiró, que tampoco lo miro. Veo ligeramente una lubricación aquí abajo, pero no hay exceso de aceite dentro de la aceitera. Efectivamente, el aceite se va para adentro. No hay nada de aceite que extraer. Entonces no le vamos a limpiar porque no hay nada que limpiar. Ya no le voy a meter aceite porque sería un exceso también. Entonces vamos a proceder a armarlo. Este engrane se nos salió ahorita cuando se desarmó. Este engrane va así, en este sentido. Es el mecanismo. De esta manera. Perdón. De esta manera, ahí está.
No presionen todavía. El largo va para la parte del capacitor. Ya estoy a punto de armarlo. Verifican por última vez si hay fluidos de aceite que han corrido. Por este lado, a ver si lo alcanzan a ver. Un poquito de aceite derramado. Corresponde al buje delantero. Entonces hay que limpiar ese exceso. Acá en la parte trasera no veo aceite. Esa pequeña gotita que no supera esta parte. Es todo lo que está tirando. Bueno, vamos a proceder a armarlo. Primeramente colocar de manera más sencilla es la tapa frontal. Aquí lo voy a aprovechar para inclinar un poco y se me facilite armarlo con una mano. Puedo, señores. Ahora sí. Okay. Va primero. Vamos a ver el segundo. Será más fácil. Listo. Ahí está. Ahí está, firme. Ahí está fijo, ahí está girando. Fijo. Girando. Ok. Está correctamente el sistema entonces. Vamos a poner las protecciones y el aspa. Tercera. Cuarta y última. Listo. Ahí quedó. Mantenimiento de primera mano. Primer nivel. Recuerden, limpieza de aspas y protecciones. Lubricante de los bujes, tanto trasero y delantero. Y además de remover lo que es el polvo dentro de lo que es el motor. Con eso concluyen
el mantenimiento de primer nivel de manera adecuada, y hoy satisfactoriamente. No saben cómo me siento porque ya no tengo ese ruido molesto del abanico. Esa es primera. Segunda. Esta es la segunda. La tercera. Es agradable. Ahora escuchar lo que es al sentir el aire. Ese abanico, ese ruido es característico de cualquier abanico, pero no el que traía antes. Era bastante molesto. Listo. Bueno, esta marca me ha fallado. Son 2 abanicos adquiridos que han tenido este sonido. Entonces, este es el primero que recibe el mantenimiento, el otro no ha de tardar de requerirlo. Pero bueno, aquí estamos dándole el servicio. Muy diferente. Okay. Bueno amigos, esto fue un mantenimiento. Les agradezco sus comentarios, likes, suscripciones y no olviden suscribirse, por favor. Saludos y que tengan excelente día.